Tenemos el contacto. Quiero agradecer el tiempo de espera a Daniel Lechtman, que es contador tributarista. Daniel, un saludo muy cordial. Gracias por atendernos. Al contrario, un placer. Buen día. Buen día, Daniel. Bueno, vamos a ver. El tema es, sin duda alguna, ganancias, y me parece que mucha gente ha tenido que salir decepcionada, sobre todo porque los límites son muy lábiles, muy escasos entre quienes no lo van a pagar y entre quienes lo van a pagar. ¿Cuál es el salario mínimo para no entrar en la pobreza? Cuéntenos un poco cómo ve usted esta relación. Sí, efectivamente, los parámetros han quedado desfasados, lamentablemente. Esta actualización que se ha anunciado en los últimos días es una actualización automática que viene dada por ley ya en los últimos años, y es una actualización que se mide en relación a un índice que se llama RIPTE, que mide en promedio las remuneraciones de los trabajadores estables. Entonces, en base a este parámetro, que este último año ha sido del 35,70%, es que se incrementan ahora los mínimos no imponibles. El mínimo no imponible es el monto a partir del cual se empieza a pagar el impuesto a las ganancias, en este caso de los trabajadores en relación de dependencia. Lo que pasa es lo que vos señalabas: ha quedado muy cerca el monto mínimo a partir del cual se paga el impuesto respecto de los niveles de la canasta básica y no muy lejos de los niveles de pobreza. Entonces, esto es una clara contradicción. Si apenas uno puede subsistir, mal podría estar en condiciones de pagar el impuesto a la ganancia. Sí, es un desatino, sí, que en la Argentina se repite, ¿no? Porque los números son francamente malos en lo social, lo que hace falta para no ser pobre y para no ser indigente, y los números que bajo los que se empieza a pagar ganancias. La verdad es que es sorprendente. Entiendo la coyuntura, entiendo que es un año además muy especial, pero para tomar decisiones de fondo en esa materia, no sé, yo creo que debería ser tal vez incluso parte de toda una decisión tributaria mucho más profunda. Sin duda, esto debería encuadrar en el marco de una reforma del sistema tributario, o mejor dicho, nuestro régimen tributario, porque el sistema como ordenado lamentablemente no tiene mucho, son partes y partes. En este caso, nobleza obliga es lo que viene dado por la ley, es decir, esto recordarás que años se venía, había paros, movilizaciones sindicales reclamando los aumentos de los mínimos no imponibles, y llegaba finalmente el decreto del Poder Ejecutivo que los autorizaba, siempre tarde y siempre desfasado. Ya desde el año 2017 esto se hace de manera automática, pero también desfasado y en forma extemporánea, porque la actualización se hace una vez al año. Entonces, hoy hay un pequeño alivio, hoy nos alejamos un poquito de estos niveles de canasta básica y de pobreza, y el trabajador soltero va a pagar recién a partir de los 75.000 pesos del impuesto a las ganancias, cuando hasta ahora lo hacía a partir de los 55.000. Un casado con 2 hijos, ejemplo de familia tipo, hasta ahora pagaba por encima de los 73.000, ahora lo va a hacer casi alrededor de los 100.000 pesos. Hay un pequeño alivio, pero apenas se incrementan los salarios del año próximo, producto de las paritarias, bueno, y como hasta el año que viene, hasta diciembre del año que viene, no hay nuevos aumentos de los mínimos disponibles, vamos a volver a foja ceros, lamentablemente muy pronto, porque se espera incluso que la inflación el año próximo sea todavía mayor. Sí, y ese es básicamente el problema. Y estamos mirando las escalas del tributo para el año que viene, que además es un año electoral. Sí, sin duda, y fíjate que son casi 2 millones los entre trabajadores en relación de dependencia y jubilados que pagan el impuesto. Y eso que ahora seguramente puede llegar a disminuir en alguna cantidad, porque algunos que hoy están cerca de los límites van a dejar de pagarlo. Como decía antes, apenas se incrementen los salarios, lamentablemente vamos a volver a este mismo universo de trabajadores, que sin dudas es una cantidad muy importante. En todo el mundo se paga por el trabajo. El impuesto al trabajo, que está en discusión muchas veces o crítica en nuestro país, se paga en general en todo el mundo. El punto clave es a partir de qué monto. Y ese es nuestro problema. Estamos pagando a partir de salarios muy bajos, donde de ganancias no hay nada. Apenas, si acaso, se tiene que destinar todo ese sueldo a subsistir, a alimentarse, a vestirse, y no da para ganancias realmente, no queda nada para eso. Claro, Daniel, pero también es cierto que yo coincido con usted, esto se paga en todo el mundo, está clarísimo, pero, y a veces en porcentajes más altos, pero tampoco hay la cantidad de impuestos, en muchos casos hasta repetidos, que tiene la Argentina, que solamente en un año ha creado por lo menos una docena, entre 2 y 14 impuestos nuevos. Sí, sin duda, incluso impuestos al consumo, es decir, el mismo trabajador que paga incluso ganancias,
o el que ni siquiera pudiera hacerlo, tiene que asumir una cantidad de impuestos en sus consumos básicos que son altísimos. Y sumado a eso, creo que una de las diferencias con el resto de los países es que quienes pueden quizás llegar a ahorrar algo y que están encuadrados razonablemente en el impuesto a las ganancias, tienen que además asumir una serie de costos que en otros países no existen. Llámese seguridad privada, educación privada, salud privada. Y ni siquiera, y esto es una gran crítica, estos de educación no se puede deducir nada a la hora del pago del impuesto a las ganancias. De esa educación que uno asume en forma privada para paliar en alguna medida el déficit del Estado, tampoco de la seguridad. Sí se puede deducir en parte la medicina que paga. Pero bueno, si uno pudiera acaso deducir esto, sería más lógico el alcance del impuesto. Hace un par de años se implementó la posibilidad de deducir el alquiler de la casa habitación, porque quien no tenía la posibilidad de tener su vivienda propia estaba pagando impuestos a las ganancias sin poder tomar como una